Bueno, jóvenes, en esta oportunidad entonces vamos a hacer la ley de conservación de la energía. Y ustedes habrán escuchado que, ¿no? La siguiente frase, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Claro, que es un concepto bastante simple, pero a nosotros nos interesa saber la primera ley de termodinámica. Entonces vamos a escribir la primera ley de termodinámica. Entonces, ¿qué dice la primera ley de termodinámica? Dice que la transferencia de calor en un volumen de control es igual al cambio de energía más el trabajo desarrollado por fuerzas no conservativas en dicho volumen de control. Ya. Entonces, esto tenemos que llevarlo pues a una ecuación. Y la ecuación es la siguiente. La transferencia de calor lo vamos a poner como Q, va a ser igual, dice, es igual al cambio de energía. Allá, entonces, un cambio de energía, delta E, más el trabajo desarrollado por fuerzas conservativas. Entonces, más trabajo es W mayúscula por fuerzas no conservativas. Entonces acá le voy a poner FNC para denotar fuerzas no conservativas. Entonces, acá hay varios conceptos nuevos, ¿no? Que los vamos a explicar poco a poco. Pero el primero que vamos a explicar pues es qué es energía, ¿no? Entonces, ¿qué es energía? Y la energía es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar cierto trabajo. Entonces es la capacidad que tiene un cuerpo para desarrollar cierto trabajo. Entonces, como está hablando de trabajo, vemos de que la unidad de la energía está en joules y el trabajo, jóvenes, también está en joules. Entonces, la energía sería pues un trabajo. Y en otras palabras, la energía también, ¿no? La energía sería el trabajo desarrollado por fuerzas conservativas. Conservativas. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? La transferencia del calor va a ser igual a la sumatoria de trabajo de fuerzas conservativas más la sumatoria de trabajo de fuerzas no conservativas. Miren, ¿ah? Entonces tenemos que identificar cuáles son las fuerzas conservativas y cuáles son las fuerzas no conservativas. ¿Ya? En un volumen de control. Entonces, vamos a recordar que las fuerzas conservativas, ¿cuáles son? A ver. Obviamente,
después vamos a modificar un poco esto, porque tengo que hablar de energía, ¿no? Entonces, las fuerzas conservativas que yo tengo es la inercia, jóvenes. La inercia. Para ya tener una idea. Y acordémonos, ¿a qué es igual inercia? Es la segunda ley de Newton. Fuerza es igual masa por aceleración. Y la otra fuerza conservativa yo tengo las fuerzas gravitacionales, ¿no? Y es peso es igual, ¿qué cosa? Masa por gravedad. Y bueno, vamos a ver cuáles son las fuerzas no conservativas. Ahorita lo vamos a escribir. Fuerzas no conservativas. También son dos, la vamos a poner acá. Es la fuerza debida a la presión, ¿ya? Fuerzas debidas a la presión. Fuerzas de presión. Y ustedes saben que la fuerza, ¿qué es igual? Presión por área, ¿sí? Por superficie. Y la otra sería las fuerzas de fricción, fuerzas debidas o resistencia, ¿no? Fuerza de fricción igual a ser tau, que es un esfuerzo de corte, multiplicado obviamente también por una superficie, ¿no? Por superficie. Bueno, disculpen, no hay espacio. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que vamos a tener fuerzas no conservativas y vamos a tener fuerzas conservativas. Ahora, si ustedes pueden apreciar acá, las fuerzas conservativas están asociadas a la masa. Y se acuerdan de la ley de conservación de la masa, justamente está asociado a eso, ¿no? Porque tenemos masa. Y acuérdense, esas fuerzas son fuerzas volumétricas, también lo habíamos visto en un momento. Mientras que las fuerzas no conservativas son fuerzas superficiales, porque están asociados a un área, a una superficie. Entonces también es una manera de yo poder clasificar, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de fuerzas conservativas, se va a referir básicamente a las fuerzas volumétricas. Y cuando hable de fuerzas no conservativas, se va a asociar a fuerzas superficiales. Entonces, vamos a definir algunos conceptos previos, tipos de energía. Vamos a ver, una de las que ustedes han escuchado hablar es la energía cinética, ¿no? Energía cinética. Otra energía que ustedes han escuchado hablar es la energía potencial. Otro puede ser la energía, no, lo vamos a poner, digamos, la energía elástica. La que está asociada, digamos, al resorte, ¿no? Al tema del resorte. Tenemos la energía calorífica. Bueno, hay varios tipos, ¿ya? Hay una energía interna también. Bueno, pero en todo caso a nosotros nos interesa solamente dos, porque estamos viendo el curso de mecánica de fluidos, ¿no? Y me va a interesar la energía cinética y la energía potencial. Pero, ¿de dónde viene la energía cinética? Como ya hemos dicho, viene de un trabajo, ¿no es cierto? De un trabajo. Y ese trabajo, jóvenes, que va a venir la energía cinética, es debido a las fuerzas de inercia, ¿ya? Entonces va a estar asociado a fuerzas inerciales. Fuerzas inerciales. Ya lo vamos a ver. En cambio, la energía potencial, que también está asociado a un trabajo, va a estar asociado con las fuerzas gravitacionales. ¿Ya?
Bueno, trabajo, ustedes ya saben a qué es igual trabajo, ¿no? Por si acaso, trabajo es igual fuerza por distancia, D, ¿no? O fuerza, digamos, por X, fuerza por distancia. Voy a dibujar un volumen de control. Bueno, entonces tengo dibujado mi volumen de control, o es un tubo de corriente en este caso, ¿no? Ya, y vamos a empezar determinando lo que dice el cambio de energía. Entonces vamos a desarrollar el cambio de energía. Y hemos dicho que el cambio de energía va a ser igual a ¿qué cosa? A la sumatoria de trabajo, ¿de qué? De fuerzas conservativas. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Yo voy a poner acá, jóvenes, un número 1 y acá voy a poner un número 2. Entonces, yo también podría decir, E sub K la voy a llamar, ¿ya? E sub K va a ser energía cinética y le vamos a llamar E sub P a la energía potencial. Bueno, vamos a desarrollar entonces la energía cinética, ¿ya? La energía cinética. Y hemos dicho que la energía cinética está asociada a la inercia, ¿no? Entonces yo voy a tener, bueno, a ver, vamos a ver acá. Voy a desarrollar la fórmula. Es el trabajo K le vamos a poner, y esto va a ser igual a la fuerza multiplicado por diferencial de X, ¿sí? Eso yo tengo. Pero habíamos dicho que la fuerza que vamos a hacer es igual a ¿qué cosa? Masa por aceleración, porque estamos hablando de fuerzas inerciales. Y acordémonos, ¿qué es igual a aceleración? Aceleración ya lo hemos visto, es igual velocidad por un cambio de la velocidad respecto a X. Pero esto, ¿para qué era? Para un flujo unidimensional y permanente. Porque son los que me interesan a mí en ingeniería civil, ¿ya? Entonces yo puedo decir, muy bien, entonces fuerza es igual masa por la aceleración, que es velocidad, la razón del cambio de la velocidad respecto a X. Pero fíjense, yo tengo acá diferencial de X, yo lo podría multiplicar acá. Entonces yo voy a poner fuerza y ya voy a utilizar, como es flujo unidimensional, diferencial de X es igual a masa por U, diferencial de U. Y esto lo voy a integrar. ¿De dónde? Desde 1 hasta 2. ¿Y qué más podría decir? Ya. ¿Y esto qué cosa es? Este es mi diferencial de trabajo, pues. ¿Sí? Trabajo, porque es fuerza por distancia, acá lo estamos poniendo. Por lo tanto, yo puedo decir, entonces, mi trabajo cinético, que va a ser igual a la energía cinética, ¿no? Que ya lo estamos diciendo, va a ser igual, ya, integral de velocidad diferencial de velocidad va a ser igual masa por velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Desde dónde? Desde 1 hasta 2. Mi energía cinética, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual la masa, de una vez voy a poner velocidad, así, ¿no? General con V, sobre 2, menos masa por velocidad 1 al cuadrado sobre 2. Y este es el cambio de energía cinética, ¿no es cierto? O sea, ¿qué ha pasado? De que este valor menos este valor va a ser el cambio de energía cinética. Ya pues, si ustedes también se acuerdan que la energía cinética que era igual, masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Simplemente lo estoy demostrando nada más acá, ¿no es cierto? Para que ustedes sepan de dónde viene. Bueno, acá debíamos haber puesto, acá yo tengo, entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener una velocidad de 1, y acá, ¿qué voy a tener?
pues una velocidad en 2. Y la masa, obviamente es esta, ¿no? La masa que está acá adentro. Pero yo, en todo caso, yo también podría decir lo siguiente, fíjense. También yo sé de que densidad que es igual masa sobre volumen. Entonces no voy a expresar en función a la masa, sino voy a expresar en función al volumen y a la densidad, ¿no? Por lo tanto, yo podría decir allá. Entonces, masa va a ser igual densidad multiplicado por volumen, ¿no? Acá a la derecha. Entonces, yo podría decir lo siguiente, allá, la diferencia de energía cinética va a ser igual a ¿qué cosa? La masa la voy a cambiar por esto, pero voy a utilizar diferenciales. Entonces va a ser densidad por diferencial de volumen por velocidad al cuadrado sobre 2 menos, ¿qué más? Acá al cuadrado menos densidad diferencial de volumen velocidad 1 al cuadrado sobre 2. ¿Ya, jóvenes? Entonces podría expresarlo así. Pero bueno, ahora me interesa la energía potencial. Entonces vamos a pasar a hacer la energía potencial. La energía potencial. ¿Y a qué es igual la energía potencial? Lo mismo, ¿no es cierto? Es igual a una fuerza, pero en este caso va a ser la gravedad, por una distancia diferencial de z. Entonces, y esto también, bueno, es un trabajo, pues, ¿no? Es un trabajo, ¿no? Es un trabajo porque tengo peso por distancia. Entonces yo podría decir lo siguiente. Entonces, ¿a qué va a ser? ¿Peso a qué es igual? Peso es igual masa por gravedad. ¿Por qué cosa? Por diferencial de z. Cuidado, este es minúsculas, ¿ah? Ahora sí, ¿no? El trabajo, digamos, ¿no? El trabajo por potencial, digamos así, va a ser igual a peso por distancia. Y en ese caso, como es peso, la distancia va a ser z. Entonces yo podría integrar esto. ¿Desde dónde? Desde 1 hasta 2. Por lo tanto, bueno, reduciendo ya esto, energía potencial va a ser igual, ¿qué cosa? Masa por gravedad por z sub 2 menos masa por gravedad por z sub 1. Y este sería mi diferencia de energía potencial entre el punto 2 y el punto 1. Entonces, ¿a qué es igual la energía potencial? A la masa por gravedad por la distancia. O sea, ¿dónde estaría entonces acá en nuestro volumen de control? Esta altura, ¿qué sería? Z sub 1. ¿Y esto qué sería? Ahí está, listo. Entonces ya lo tengo, ¿no? Z sub 2. Pero nos interesa, digamos, expresar qué cosa, ya no en masa, sino en densidad y en volumen. Por lo tanto, yo podría decir, energía potencial va a ser igual densidad diferencial de volumen por gravedad, ¿por qué? Por Z sub 2 menos densidad diferencial de volumen por gravedad por Z sub 1. Ya tengo mi energía potencial entre esos dos puntos. Pero finalmente, ¿qué me interesa? Me interesa saber la diferencia de energía. ¿Se acuerdan? Que era la fórmula que yo tenía en la ley de conservación de la energía. ¿Y esto qué entonces va a ser igual? Va a ser la energía en 2 menos ¿qué cosa? La energía en 1, pues. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo. Diferencial de energía va a ser igual. Entonces, ¿qué es la energía en 2? Es la energía cinética más la energía potencial. Entonces vamos a ver acá va a ser igual esto, lo que está acá, densidad por diferencial de volumen, velocidad sub 2 al cuadrado entre 2. Yo voy a poner esto. Densidad, ¿qué más? Diferencial de volumen, ¿por qué más? Velocidad 2 al cuadrado entre 2, más la energía potencial en 2, o sea, en este caso más densidad diferencial de volumen, gravedad
Z sub 2. Y todo esto menos, ¿qué cosa? Lo mismo, densidad diferencial de volumen, velocidad en 1 al cuadrado sobre 2, más densidad diferencial de volumen, gravedad Z sub 1. Z sub 1. Pero fíjense acá, yo tengo diferencial de volumen y podría factorizar el diferencial de volumen. Por lo tanto, yo puedo decir esto, ya para hacer una expresión un poquito más corta, ¿no? Para no... Entonces decir, ahí ya. Entonces esto va a ser igual, densidad, velocidad sub 2 al cuadrado entre 2, más densidad por gravedad por Z sub 2, menos densidad por velocidad 1 al cuadrado sobre 2, más densidad por gravedad por Z sub 1, y todo esto multiplicado por diferencial de volumen. Listo. Entonces, jóvenes, yo ya acá tengo mi primera expresión de la ley de conservación de energía. Ahora, vamos a pasar a hacer la segunda expresión. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es desarrollar, ya hemos desarrollado este valor que está acá, diferencia de energía. Ahora nos toca desarrollar, dice, el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas. Entonces tenemos acá, ¿qué fuerzas yo voy a tener? Indudablemente yo voy acá a tener una fuerza 1, que va a ser igual, ¿qué cosa? Lo voy a llamar área 1, presión 1 por área 1, ¿no es cierto? Y acá voy a tener una fuerza en sentido contrario, que va a ser la fuerza 2, que va a ser igual a ¿qué? Presión en 2 por área 2, donde esto va a ser la área 2. ¿Sí? ¿Y qué otra fuerza tengo? Tengo una fuerza de resistencia al movimiento, que sería la fricción, que está en este sentido, ¿no? Y eso, entonces esta va a ser la fuerza por fricción, que va a ser igual a un esfuerzo de corte multiplicado por toda esta superficie. Yo podría utilizar un diámetro promedio acá. Claro, como las áreas no son iguales, yo podría, entonces va a ser igual por el perímetro promedio, que va a ser pi por diámetro promedio, multiplicado por la superficie. Ah, ya, bueno, acá todavía no lo he dibujado, le vamos a poner acá un diferencial de x. O sea, la distancia desde 1 hasta 2, ¿qué le vamos a llamar? Diferencial de x. Entonces va a ser acá por, bueno, acá lo podemos poner por un diferencial de x, ¿no? Para determinar la superficie. Entonces tengo tres fuerzas. La fuerza 1, que es la presión 1 por el área sub 1, la presión 2, que es en sentido contrario, que es la presión en 2 por el área sub 2, y la fuerza por fricción, que sería el esfuerzo cortante por toda la superficie. ¿Ok, jóvenes? Entonces tengo esas tres fuerzas. Y esas tres las tengo que escribir. Muy bien. Entonces las vamos a escribir. Entonces vamos a hacer ahora sumatoria de trabajo de ¿qué? De fuerzas no conservativas. ¿Sí? Entonces hemos dicho, ¿y a qué es igual trabajo? Bueno, ¿no? Ya saben que trabajo es igual a ¿qué? Fuerza por distancia. ¿Sí? O sea, ¿no? Entonces digo, allá. Entonces la sumatoria de trabajo de fuerzas no conservativas va a ser igual a ¿qué cosa? A la fuerza 1 menos la fuerza 2. ¿Por qué fuerza 1? Porque es positivo, ¿no? Si ustedes ven, la fuerza 1 es positivo y la fuerza 2 es negativo, por diferencial de x menos la fuerza por fricción multiplicado por diferencial de x. Estoy haciendo trabajo, pues, ¿no? Por eso que lo estoy multiplicando. Ahora, por lo tanto, entonces yo digo, la sumatoria de trabajos de fuerzas no conservativas va a ser, fuerza 1, ¿qué es igual fuerza 1? Es presión 1 multiplicado por área 1. Y de frente lo voy a multiplicar por diferencial de x acá. Menos, el otro sería presión 2, área 2 por diferencial de x. Menos, ahora sí, tengo tau, que es el esfuerzo cortante, multiplicado por el perímetro promedio, ¿no? ¿Por qué? Para llegar a la superficie diferencial de x y por otro diferencial de x. Hay dos diferencial de x. Pero miren,
¿Qué vemos acá? Lo que vemos, si ustedes se pueden dar cuenta, área por diferencial de X, ¿qué cosa es? Volumen, diferencial de volumen, área por diferencial de X, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. O sea, acá yo tengo el área 1 y va a avanzar un diferencial de X, acá está. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Volumen, pues, el diferencial de volumen, ¿no es cierto? Porque yo tengo área multiplicado por diferencial de X, va a hacer ese trabajo, entonces, por eso que es igual al volumen, ¿sí? Área 2 por diferencial de X. ¿Esto también qué cosa va a ser? Diferencial de volumen, ¿no es cierto? Va a ser diferencial de volumen. Bueno, ¿qué pasa? Acá yo le voy a poner un 4 y acá le voy a poner un 4 para hacer para llegar a un volumen. Le voy a poner acá diámetro promedio abajo y acá le voy a llevar al cuadrado, ¿no? Multiplicado diámetro promedio. Y acordémonos, pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿qué cosa es? Área. Y si lo multiplico por diferencial de X es volumen. Entonces, todo esto, ¿qué cosa es? Diferencial de volumen. Lo mismo puedo escribir acá. Entonces yo digo sumatoria de trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a ¿qué cosa? Voy a factorizar volumen. Va a ser igual presión 1 menos presión en 2 menos 4 tau diferencial de X entre diámetro, ¿sí? Y todo esto multiplicado por diferencial de volumen. Ya tengo mi siguiente expresión. Pero jóvenes, ¿qué sucede con este diferencial de X? ¿Qué va a representar? Si yo integro este diferencial de X, ¿qué va a representar? La longitud de la tubería, ¿no? Porque acá, ahorita yo estoy poniendo diferencial de X. Si yo esto lo integro va a ser X sub 2 menos X sub 1. Pero en términos generales, ¿qué va a ser? Va a ser pues toda la longitud de la tubería. Entonces, este valor de diferencial de X, yo voy a aprovechar una vez acá para ponerle la longitud, ¿ya? Le voy a poner la longitud de la tubería, porque ya no quiero estar avanzando más renglones, ¿ya? Longitud de la tubería. Bueno, entonces hasta acá tenemos la segunda parte. Bueno, y nos acordamos de la clase anterior de que también este esfuerzo cortante ha sido investigado por un hidráulico, pues un investigador hidráulico que es Darcy, ¿no? Entonces, por Darcy, ese esfuerzo de corte ha indicado que para tuberías es igual a un factor de fricción multiplicado por la densidad multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 8. ¿Ya? Entonces, voy a escribir esto mismo acá. Y entonces voy a decir sumatoria de trabajo de fuerzas no conservativas va a ser igual presión en 1 menos presión en 2 menos, a ver, le voy a poner así, 4L sobre D multiplicado por el tau. Esto, densidad al cuadrado sobre 8. Y todo esto, ¿qué cosa? Multiplicado por una diferencial de volumen. Miren, acá yo tengo 4 y acá tengo 8. Entonces sería un medio, ¿no? Entonces, sumatoria de trabajo de fuerzas no conservativas va a ser igual presión en 1 menos presión en 2 menos, ¿qué cosa? A ver, ayúdenme. F, que es el factor de fricción de Darcy, L entre diámetro por densidad, velocidad al cuadrado sobre 2 por diferencial de volumen. Y a todo esto, jóvenes, no sé si ustedes se acuerdan, nosotros le habíamos llamado esto una pérdida de energía por fricción o pérdida de carga por fricción. Después lo vamos a graficar, pero ya quiero que esté acá desarrollado, ¿ya? Entonces, bueno, hasta ahí habíamos determinado esto. Ya, ahora, ¿qué pasa con el siguiente término que tenemos que hacer? Es el calor, la transferencia de calor.
Pero ¿qué sucede? Lo que sucede, jóvenes, es de que el mismo hecho de la fricción entre el agua y la pared interior de la tubería, pues hace que ésta se caliente, ¿no? Pero cuidado, no se va a calentar pues extremadamente, ¿no? Y ustedes lo pueden comprobar, ¿no? Agarrar la tubería y la podrían comprobar. Entonces, en términos generales, se dice que este calor puede ser despreciable. ¿Por qué? Porque no se calienta mucho, entonces puede ser despreciable. Y a ese fenómeno, entonces, puede ser despreciable. Y eso se llama un proceso adiabático, ¿ya? Cuando el calor es despreciable, es un proceso adiabático. ¿Qué sucede? Dice es un proceso adiabático cuando no entra ni sale calor del volumen de control. Claro, se va a calentar un poco, pero pues va a ser insignificante. Por lo tanto, yo diría que mi Q va a ser entonces, ¿qué cosa? Igual a 0. Y lo único que me va a quedar entonces va a ser que mi diferencia, mi cambio de energía más la sumatoria de trabajo de fuerzas no conservativas va a ser igual entonces a ¿qué cosa? A 0. Entonces ahora voy a reemplazar todos mis valores y vamos a ver que va a desarrollarse pues la fórmula de la ecuación de la energía, ¿no? Ya, entonces jóvenes, miren, pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente, y vamos a desarrollar la ecuación de la ley de conservación de energía. Entonces decimos, caudal, bueno, lo que habíamos puesto había sido calor, la transferencia de calor es igual a ¿qué cosa? Al cambio de la energía más la sumatoria de trabajos de fuerzas no conservativas. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, y acá hay que tener cuidado, jóvenes, con los signos. Miren, lo que sucede es lo siguiente. Hemos indicado que la energía es la capacidad de realizar un trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando vamos a poner el ejemplo de una persona, que una persona tiene cierta energía, ¿no? Y cuando hace un trabajo, ¿qué pasa? Se reduce su energía, pues, ¿no? Y obviamente se calienta, entonces ahí está el tema de calor. Pero en este caso, entonces, como hay un cambio de energía, bueno, como se va a realizar un trabajo, va a haber un cambio de energía. Entonces, en realidad esta fórmula debería quedar así. Ya hemos dicho que es un sistema adiabático. 0 es igual, cambio de energía, menos sería el trabajo de las fuerzas no conservativas. Cuidado, hay que tener cuidado con el signo, porque en el momento que yo tengo una energía y hago un trabajo, pues estoy perdiendo energía. Entonces, al final, el signo tiene que ser negativo. Ahora sí, entonces bajo esa consideración, yo podría decir lo siguiente. Diferencia de energía, a ver, por favor si me ayudan, va a ser igual. Densidad, velocidad en 2 al cuadrado sobre 2, más densidad por gravedad por z sub 2, menos, ¿qué cosa? Densidad, velocidad 1 sobre 2, más densidad, gravedad, z sub 1, todo esto multiplicado por ¿qué cosa? Por diferencial de volumen, ¿no? Luego sería menos, ahora sí, sería presión en 1, menos presión en 2, menos, nos acordamos, es esto, a ver, lo vamos a poner con su fórmula, era 4 esfuerzo de corte multiplicado por longitud dividido entre diámetro, ¿sí? Todo esto multiplicado por ¿qué cosa? Por diferencial de volumen, y esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, como yo tengo diferencial de volumen acá, factorizo y se elimina, ¿no? Como está igual a 0. Entonces, esto se elimina, ¿ya?
Ahora, ordenando esto, yo voy a tener lo siguiente, miren, fíjense. Bueno, nos acordamos también de que según Darcy, y lo habíamos visto en la clase anterior, habíamos indicado que el esfuerzo de corte es igual a ¿qué? A un factor de fricción de Darcy multiplicado por la densidad por una velocidad al cuadrado dividido entre 8. ¿Ya? Y voy a aprovechar para hacer varias operaciones. Entonces, ¿qué también habíamos indicado en la clase anterior? Que a nosotros nos interesa determinar estos valores en metros de columna de agua. Entonces, nos interesa tener las unidades ¿en qué? En metros de columna de agua, coma, por lo que vamos a dividir todo por la expresión de densidad por gravedad. Y esto es igual, bueno, ¿se acuerdan? Al peso específico. ¿Ya? Entonces, miren, a ver, vamos a empezar acá. Yo tengo densidad y divido entre esto, me va a quedar solamente gravedad. Entonces yo voy a decir, muy bien, velocidad, lo vamos a hacer así, sobre 2 gravedad, más, acá estoy dividiendo todo eso, va a ser z sub 2, ¿no es cierto? Menos, bueno, lo pondré así pues, menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2 gravedad, más, a ver así, más z sub 1, menos, paréntesis, a ver, lo vamos a poner con paréntesis, presión, entre todo esto va a quedar presión en 1 entre peso específico, menos presión en 2 entre peso específico, menos, ahora sí, miren, acá yo tengo, le voy a poner 4L sobre D multiplicado por factor de fricción, densidad, velocidad al cuadrado sobre 8 y dividido entre ¿qué cosa? Densidad por gravedad. Va con densidad, acá tengo densidad, acá densidad, solamente queda gravedad. Y lo voy a, y esto está igual a ¿cuánto? A 0, ¿no? Es igual a 0. Entonces, ordenando, ¿ya? Miren, esto pasa al otro lado, este pasa al otro lado con signo positivo. Acá yo tengo menos, presión 1 también sale con signo positivo. Por lo tanto, yo voy a tener lo siguiente. Velocidad 1 al cuadrado sobre 2 gravedad, más, ¿qué cosa? Más z sub 1, más presión 1 sobre peso específico, va a ser igual a ¿qué cosa? Velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad, más z sub 2, más presión en 2 sobre peso específico, más, a ver acá, factor de fricción, L entre diámetro, velocidad al cuadrado sobre, esto con esto se va, queda 2 gravedad. Entonces, jóvenes, esta es la ecuación de la energía o ecuación de Bernoulli, ¿ya? Miren, hemos llegado a la misma expresión que cuando hicimos la ley de conservación de momento, ¿no es cierto? Lo hemos visto en la clase anterior. Pero, ¿qué más podemos decir acá? Fíjense, jóvenes. Acá yo ya tengo acá una distribución de velocidades. Nosotros hemos hecho el análisis de la velocidad solamente en el punto 1 y en el punto 2. Pero tenemos que utilizar la velocidad promedio. Entonces también se acuerdan ustedes de que acá se le pone un coeficiente de corrección, que es el coeficiente de Coriolis, ¿no? Pero hemos indicado que para cuestiones prácticas, este coeficiente se toma aproximadamente igual a 1. Es 1.
Entonces, miren jóvenes, lo que hemos hecho es desarrollado la ecuación de la energía. Muy bien jóvenes, entonces esta es la ecuación que estábamos buscando.